Bueno, en principio que nos cuentes cómo surgen estos textos, que después ahora se agrupan en este libro, cuál era la intención con ellos. Mira, en realidad los textos van surgiendo uno tras otro y el libro surge de una propuesta de la editorial. O sea, yo por un lado siempre imaginariamente, para mí estos textos formaban un volumen, pero son textos escritos, el primero creo que en el año 2000 y el último el año pasado, 2012, y que responden a siempre, o casi siempre, creo que siempre, a estímulos muy puntuales, ¿no? Cosas que pasan, que a mí me hacen pensar sobre aquello que pasa, y a partir de eso, bueno, decido escribirlo o hacer una intervención. Muchas veces son resultado de intervenciones orales, pero para mí tienen obviamente una unidad muy grande, que es mi manera de enfrentar cierto modo de volver de convicciones de los 70 que se reproducen en los debates actuales, en los acontecimientos actuales, en la manera en que nosotros miramos cosas que pasan hoy a través del prisma de convicciones, digamos, básicamente de raigambre setentista. Entonces, para mí, bueno, yo tengo una formación en sociología, en ciencia política, en filosofía política, y como que siempre desde el principio tengo como dos líneas en las que voy trabajando, que me van interesando. Por un lado hago teoría política pura, siglo XX, y también un poco más atrás, y por otro lado, donde yo creo que siento más pasión es en tratar de pensar en acontecimientos políticos con una fuerte carga también de teoría política. Bueno, yo digo, como lo digo en la primera frase del libro, yo tenía 20 años el 24 de marzo de 1976, yo formé parte de esa historia, y también desde, te diría, bastante temprano empecé a tener una mirada bastante crítica sobre esa historia. Entonces, mi intención con el libro es sobre todo contribuir a que proliferen los relatos. Yo estoy muy poco a favor de las historias oficiales, sean de donde sean. Y creo que se fue construyendo respecto de los años 70 una historia oficial por parte de quienes participaron en los años 70, que creo que, a mi modo de ver, tiene un defecto muy fuerte, que es el que se sostiene sobre clichés. Y yo creo que hay que reinterrogar todo. Hay una frase de Hannah Arendt en un artículo que se llama La crisis de la educación, que ante una crisis lo peor que podemos hacer es responder con clichés y con respuestas congeladas. Tal vez una vez que hayamos deshecho los clichés y que hayamos descongelado las respuestas, es decir, que hagamos resurgir las preguntas, tal vez la respuesta a la que lleguemos se parezca mucho a la que teníamos, pero no va a ser como cliché, va a ser como consecuencia de una reflexión. Si hay algo que a mí me gustaría que este libro pudiera producir, es eso, es desarmar los clichés, y que quienes, digamos, no están de acuerdo conmigo, y yo ni siquiera muchas veces sé si hay algo en lo que se puede estar de acuerdo o estar en desacuerdo, digamos. O sea, pero a quienes mi libro les produce una reacción negativa, es que tengan que volver a pensar aquello que ya es en ellos clichés, frases congeladas, y no producto de una verdadera reflexión. Yo creo que lo que pasó en los años 70 es suficientemente terrible como que para esa responsabilidad la asumamos también quienes fuimos parte del lado de las fuerzas insurreccionarias, como digo acá en general, de esa historia. Y que no podamos contentarnos de clichés, frases congeladas, regodeándonos en nuestra buena conciencia y en nuestras bellas almas. Ese es uno de los puntos que me da conflictivo, la parte de responsabilidades de parte de las fuerzas insurreccionales. Me parecía que al partir solamente de los 70s no estaba en los textos que abordaban esta temática considerado el pasado, por poner una fecha puntual del 55 como origen de ese terror. Claro, yo creo que, digamos, hay diferentes maneras de escribir la historia. Una es hacerlo arrancar en el 55, otra es hacer arrancar, digamos, el impacto de las fuerzas insurreccionales de la Revolución Cubana, o sea, de todos los movimientos de las fuerzas revolucionarias
y sobre todo en el continente latinoamericano, creo que hay muchas maneras de escribir esa historia. Creo que la del 55 es una, creo que la de la Revolución Cubana es otra. Y nuevamente acá, digamos, yo te diría, lo que yo podría pensar es que lo mejor es que proliferaran los relatos. Pero yo no aceptaría decir hay un origen de esto, porque pienso que hay, digamos, muchas maneras posibles de leerlo. Entonces, yo no soy historiadora, no hago historia. Si querés, un poco me desintereso de las causas y me intereso en los fenómenos. Es otra manera, claro, digamos, de aproximarme al problema. Lo que me pasaba con eso era que si no, vos planteabas como un cierto desinterés por el uso de la violencia que tuvo tu generación, que sí, o sea, se habilitó el discurso de la violencia de un modo más simple que lo que podemos llegar a asumir hoy, pero me parecía que faltaban como raíces para ver cómo estaba la violencia en ese marco social. Pues si no, pensar la responsabilidad de esos jóvenes que asumían un discurso violento despegado de una sociedad que venía de una violencia que decimos 55 por rastrear un momento puntual en que el Estado, hechos puntuales, bombardea la Plaza de Mayo, ¿no? Como ese imaginario de que la violencia estaba presente. Entonces, ¿cómo es que me parece que hay muchas maneras, si querés, de explicar. O sea, realmente no es lo que yo intento hacer. Entonces, entre las múltiples maneras de explicar, hasta te diría, digo, yo cuando tenía 30 años escribí un librito sobre la violencia en los años 60 que tiene mucho más coescribí un librito, mucho más ese sentido. Pero esto no lo digo para responder a tu pregunta porque ni siquiera sé, hace mucho que por suerte no lo releo ese librito, ni siquiera sé si seguiría pensando lo mismo, pero que haga un relato mucho más histórico, si querés. Pero frente a estos fenómenos, a mí realmente no me interesa explicar, me interesa suscitar el pensamiento. Y es otra cosa, o sea, yo no estoy tratando acá de explicar por qué pasó ni cómo pasó, sino estoy diciendo, bueno, pasó esto, frente a este hecho que pasó, hay cosas para pensar. Una cosa para pensar desde mi punto de vista respecto al artículo al que te estás refiriendo, que es la responsabilidad como legado, es qué significa adherir a la violencia, digamos, en una generación. Y ahí, bueno, yo una de las dificultades con las que me encontré cuando escribí ese artículo, y creo que lo digo al principio, es que es muy difícil pensar la violencia, es muy difícil, es un fenómeno, y leí bastante alrededor de cosas, es como un fenómeno impenetrable. Y yo no quería que lo mío fuera simplemente una condena de la violencia, no es un texto moral, sino, digamos, una reflexión sobre la relación entre violencia y política. ¿Qué le pasa a la política cuando uno se acerca a la política desde una idea instrumental de la política con las armas de la violencia, que fue una de las cosas es una manera en la cual yo creo que puede describirse aquello que pasó en ese momento, e incluso, digamos, traté de pensar en ese texto también a contramano de, digamos, las heroizaciones, ¿no? Yo digo, eso también es algo que a mí me pone francamente de mal humor, digamos, la exaltación del carácter heroico de mi generación. Digamos, siempre hay heroísmo, pero si vamos a eso, digo, los militares van para rescatar a los héroes que tienen ellos, y eso tampoco me parece, digamos, interesante para nada. No me parece que sea lo que hay que hacer con un acontecimiento que llevó a tanta muerte. Entonces, en la participación, digo, sin duda, quien a los 20 años participa en una gesta revolucionaria tiene una sensación de plenitud extraordinaria. Ahora, la exaltación de eso, cuando uno, digamos, ya tiene, digamos, el diario del día después, me parece desastrosa, realmente me parece irresponsable. Eso lo marcabas con la voluntad, ¿no? Que también es Sí, es una nota al pie, pero bueno, porque me pasó eso, yo además conozco a algunos de los autores, conozco a muchos de los entrevistados de la voluntad, pero hay una cuestión para mí, si querés, que es ético-estética ahí, ¿no? Yo creo que más allá de que eso sea cierto, no es ahí donde yo creo que por una cuestión ética tenemos que poner el acento cuando pensamos en esa época. ¿Y qué te pasa con el contexto? Porque la voluntad significó, al menos para mi generación, un espacio en el cual discutir con
una otra verdad de los 70 que no estábamos viendo hasta ese momento. Hoy podemos pensar que está casi institucionalizada, si se quiere, pero en el 98 hablar de ese modo de la militancia política era un gesto novedoso, porque nosotros veíamos a lo político como algo del menemismo, ¿no? Como una idea de algo que uno no se tenía que acercar, y por otro lado también la militancia política solamente desde las armas. Entonces a nosotros nos significó en ese contexto particular redescubrir los 70. ¿Cómo sería esta posibilidad de acercarse del modo más ético, pero cómo lo relacionás con un contexto histórico? Sí, bueno, nuevamente digo, o sea, yo creo que cuando uno escribe, uno no puede hacer todo, ¿no? Digamos, uno elige un ángulo y uno elige, digamos, una manera. Nuevamente, o sea, a mí, yo digo, yo me demoré el primer tomo de La Voluntad también, pero tenía esta incomodidad probablemente porque, a diferencia tuya y de tu generación, yo formé parte de eso. Entonces, digamos, mi elección es, yo no voy por ese lado, voy por otro lado, ¿no? Voy por el lado de la responsabilidad. ¿Y no te parecía necesario en ese momento ese discurso? No sé si es necesario o no es necesario. Casi te diría, a mí me parece bueno que existan muchos discursos y estuve a punto, es más, te voy a decir, estuve a punto de sacarla esa nota en la reedición. Y después la dejé porque en un punto sigo bastante de acuerdo con esa nota. Yo la escribí, si querés, mucho más en caliente cuando yo escribí mi texto, era mucho más cercano a la aparición de La Voluntad. Estuve a punto de sacarla y no me parece mal que exista ese texto, pero yo quiero discutir, si querés, esa nota es decir, yo quiero discutir con la estetización de la experiencia de los 70. Es decir eso nomás. Claro, me pasó también con otro texto, cuando se habla de la verdad y la justicia, y la posibilidad de encontrar verdad a partir de esa justicia, y si te hace el caso sudafricano, que también me incomoda en nuestro contexto. Hace poco De la Sota hizo alguna mención parecida. Sí, esa es mi desgracia. Bueno, ahí me generaba la discusión de, bueno, un planteo ético, moral, pero que en un contexto puede servir con esta pluralidad de voces de modo inconveniente, si se quiere. Eso es un riesgo del pensamiento. El modo inconveniente es un riesgo del pensamiento, eso yo lo tengo clarísimo, y yo siempre digo, al final parece que yo termino haciéndome amigos entre mis enemigos y enemigos entre mis amigos. Lo asumo absolutamente, porque si no, nos queda el cliché, digamos, y nos queda alinearnos y punto. Y yo digo, realmente, si hay algo que defiendo, es el esfuerzo de pensamiento, a partir del acontecimiento. No a partir de ideas previas sobre cómo son las cosas, no a partir de categorías predefinidas. Sí defiendo a rajatabla que ante el acontecimiento estamos cada uno de nosotros, digamos, puestos con la obligación de juzgar. Y digamos, después, efectivamente, ¿qué pasa con esto? Sale de nuestro control. Juzguemos para un lado o juzguemos para el otro. Respecto de la contrastación entre Sudáfrica y Argentina, yo ahí te voy a decir con toda franqueza, en el año 2004, cuando se reabren los juicios, yo tengo una sensación muy encontrada respecto de la manera en que esa reapertura cristaliza. Por un lado, te voy a decir que no me embarga de tristeza el hecho de que se juzgue a una caterva de tipos que son asesinos aún no probados, pero luego sí probados. Por otro lado, me parece que para la salud de las instituciones argentinas, declarar una ley del Parlamento de 1987 simplemente no existió. Porque digamos, había que declarar que nunca había existido, porque no se podía derogar, pues no había un problema de la retroactividad y de la ley más favorable. Entonces también pienso, en nombre de valores destruimos algo que también a la Argentina le costó mucho adquirir, que es el respeto a la ley, ¿no? Entonces, cuando una ley no nos gusta, decidimos, como no la podemos derogar, porque no nos sirve, decidimos que no existió esta ley. O sea, yo ahí, la verdad, fui muy crítica. El otro día se lo contaba a alguien y me dice, ¿y eso por qué no lo escribiste? Dije, porque estaba haciendo mi tesis sobre Leo Strauss en ese momento y entonces estaba en otra. Pero si no, lo habría escrito. ¿Qué pasa? Una vez abierta esa instancia, de la cual en sí yo soy bastante crítica, pero bueno, nunca estudié el tema, pero te digo lo que me pasó así casi más inmediatamente. Se perdió la gran oportunidad desde mi punto de vista para ahí sí pensar una solución donde se intercambiara verdad contra una reducción de penas. En el 85, eso yo creo que era impensable, que no hubiese sido bueno,
digamos, y que a nadie se le podía ocurrir, y me parece que está bien que fuera así, y que fue extraordinario lo que se hizo. En el año 2005, 20 años después, con el presidente de Sudáfrica, creo que habría sido extraordinario que sí se hiciera. Y si vos vas a los familiares y les preguntás, a cambio de recuperar a tu nieto, ¿no estarías de acuerdo en que se le rebajara la pena a su secuestrador? Todos te van a decir que sí, en privado. Públicamente no lo van a poder decir. Digo, a ver, no quiero mandar gente al frente, pero toda la gente con la que yo he hablado, que tiene familiares desaparecidos, habrían negociado reducciones de pena con los asesinos de los desaparecedores de sus familiares a cambio de saber dónde estaban los restos. Porque tienen que poder cerrar las historias. Ahora, públicamente, esto nadie lo dice, o muy poca gente lo dice. Yo habría sido extremadamente, claramente extremadamente favorable a esto. Creo que habría sido muy bueno en todo sentido. Y tengo mi interpretación de por qué esto no puede decirse en voz alta. Entre ellas, creo que es mucho más tranquilizador para las buenas conciencias de quienes participamos, digamos, en el movimiento insurreccional, que de acá no salgamos de los discursos oficiales, que nadie hable, que no hablen los militares, que no tengan que cambiar los discursos de quienes piden, digamos, castigo y condena y nada más. Y entonces estamos, digamos, en una situación donde nada se mueve. Yo de eso soy bastante crítica, y por eso ese artículo y otro que tengo que andar circulando por las redes, que incluso te diría un poco más lejos que ese. Bueno, el problema con eso es que en cierto momento de impunidad que existió en nuestro país tampoco aportaron información, porque también ahí hay un planteo desde la familia militar de no habilitar. Claro, pero nunca se les plantea una situación, bueno, si vos me contás todo te doy 3 años, si no me contás nada te doy perpetua. No, pero en su momento estaban libres, porque a partir de los indultos... No, pero yo no digo que lo hagan por tus bellos ojos, ni por los míos, ni porque son gente que tiene muchas ganas de decirnos qué han hecho. No, digo, Sudáfrica fue, como yo digo, una economía del perdón. Digo, te perdono, sí, hay un precio. ¿Y ahí el planteo ético no entraría? Habilitar a genocidas. Pero yo ahí digo, a ver, ¿cuál es? Yo creo que no hay, digamos, desgraciadamente, ante las situaciones de salida de regímenes criminales, no hay salidas perfectas. Esto me parece que es evidente. Digamos, y es la experiencia histórica, digamos, contemporánea, y es, digamos, el resultado al que llega cualquiera que puede pensar sobre esto. Esto es indudable. Ahí, digamos, yo lo que pienso es, frente a una salida que es necesariamente imperfecta, ¿dónde siento yo que esto favorece de la mejor manera, a la vez la no impunidad, a la vez la posibilidad de que proliferen relatos que deshagan, digamos, los discursos demasiado cristalizados, y a la vez la restitución en términos también de, digamos, fáctica, que permite a las víctimas y a los familiares de las víctimas, digamos, seguir para adelante, y también que permite a una comunidad política encontrar los discursos para seguir para adelante. Digo, obviamente esto no tiene una respuesta única. Y en algún punto la actual está socialmente aceptada e internacionalmente convalidada, porque Argentina... Que yo no crea que en las circunstancias actuales sea ni la única, ni necesariamente la que a mí me parece la mejor, no quiere decir que no reconozca, por un lado, el carácter absoluto, por un lado, insisto, el carácter absolutamente inédito de que la Argentina, a partir de 1985, se haya juzgado a los principales responsables de las Fuerzas Armadas. Inédito, increíble. Y de que a partir de 2004 se haya reabierto los juicios. Digamos, aunque yo pueda hacer crítica de eso, digo, no niego, por un lado entiendo perfectamente que a mucha gente le parezca la mejor opción, no niego el impacto absolutamente positivo en muchos aspectos, pero bueno, tengo una posición ligeramente, como decían los estoicos, un clinamen, ¿no? Los átomos que van cayendo y se corren un poquito. Digo, yo le imprimo un clinamen a esa solución.
Es una entrevista crítica. Dale. Otro de los puntos que me había hecho ruido es la idea de captura que planteas, de un pensamiento militante, si se quiere, un tipo de organización, y cómo el sujeto ante esa reunión social, si se quiere, o ante esos conceptos que se comparten, permite que cosas que sucedan o baja sus niveles de crítica hacia eso. Bueno, es que explayar un poco cómo explicas esta idea de captura, que suena un poco fuerte. Sí, mira, digo, no querría usar un argumento del diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Digo, creo que es una experiencia de un tipo de militancia desde que mi generación participó de manera fortísima, de la que toda la experiencia revolucionaria participó de manera muy, muy intensa y cuya expresión, yo diría en última instancia, más dramática es lo que yo describo en La Tablada. O sea, ¿cómo puedes explicar que los chicos que fueron a La Tablada pudieran creer que eso que estaban haciendo tenía un sentido y además podía resultar como ellos creían que resultaba, si uno no piensa que de algún modo han perdido un sentido, el sentido común en el sentido, yo diría, más tradicional del término, ¿no? Que es el sentido que te permite a vos mismo juzgar de lo que adviene en el mundo sin tener ya la respuesta antes de la pregunta. La idea de la captura que yo saco de Lefort, del libro de la complicación de Lefort, la verdad que no tengo demasiado empacho en sostenerla fuertemente. Te diría, la experimenté en mí, la experimenté en otros y después la vi de afuera. Y no me parece que es denigrar a aquellos a los que pasamos por ahí, porque creo que fue efectivamente, digamos, más o menos así que se puede explicar el hecho de que tuviéramos siempre las respuestas antes mismo de las preguntas, ¿no? O sea, había una respuesta para todo. ¿No es un discurso muy antipolítico este? ¿El que tengo yo? No, yo creo que lo que era antipolítico era el modo en que pensábamos en ese momento. En un punto, ese momento que también lo traducís a La Tablada, y en un punto, como uno lo lee, es como la lógica de organización política, la lógica de militancia. Yo en ningún lado digo, y tampoco lo pienso, que sea la lógica de la organización política ni de la militancia. Creo que la política es otra cosa que la captura en una organización. Creo que en los años 70 eso existió fuertemente y, digamos, tuvo un desarrollo letal que estuvo unido a la utilización de la violencia. Creo que tiene que ver, digamos, para llevarlo a otro terreno, con el pensamiento de las sectas. Pero no creo de ninguna manera que esto sea propio ni de la militancia política ni del compromiso político en general. Ahí sí me rebelo fuertemente contra esa generalización. Lo pensás más en la lógica de los 70s y por eso lo unís después a La Tablada, una especie de continuación de ese pensamiento. Claro, es que en realidad cuando yo empiezo a investigar La Tablada, o sea, nuevamente, esto me interesa, que por ahí que se entienda cómo pienso yo estas cosas. No es que yo entro a La Tablada para encontrar la continuación de los 70. Yo entro a investigar La Tablada porque no entiendo. Francamente porque no entiendo y quiero entender. Y a medida que voy investigando, encuentro ahí algo que es como, digamos, la replicación bajo la forma más degradada de la lógica de los 70. Por eso se llama el último acto de la guerrilla setentista. Pero no entro a investigar, digamos, sabiendo ya qué es lo que voy a encontrar. Y efectivamente existe una frase de Mismatini que dice que algo así como fue la caricatura o el estilo. Y creo que es bastante exacto eso. Entonces te nombraba lo de La Tablada porque por ahí, sacándolo del contexto de los 70 y poniéndolo en un contexto, digamos, que a vos te es más familiar, por ahí entendés mejor más exactamente qué quiero decir con captura. Sí, es problemático y casi estaría en contra de pensarlo así, de pensarlo en términos de secta y eso.
Pues, más allá de que sí, la participación... Ojo, yo no es que lo pienso en términos de secta, digo, es un fenómeno que por ahí uno puede asimilar al fenómeno de la manera en que uno está captado en su modo de, digamos, ver el mundo cuando está dentro de una secta. Es únicamente eso, o sea, para hacerlo como más comprensible. Sí. Pero por eso lo relacionaría con la lógica política, porque a partir de la militancia, de la construcción de un imaginario común, que es la puesta en común para tratar de entender no solo uno, sino con otros, la realidad, y bueno, eso sí creo que comparte cualquier militancia política. Claro, pero soporta el desmentido de la realidad, y soporta el cuestionamiento, y soporta la interrogación. El problema es cuando eso no soporta ni el desmentido de la realidad, ni soporta la interrogación, ni soporta el debate. Obviamente, cuando vos estás dentro de una organización del tipo que sea, compartís, digamos, una reflexión sobre el mundo. Sí. Pero eso no significa que sobre eso vos no tengas posibilidad de opinar críticamente, de entrar en disidencia, o de encontrar el desmentido en tu experiencia. Y ahí de vuelta, ¿no entraría la historización de las organizaciones armadas en Argentina y de lo que fue el MTP? Porque habría características propias de los momentos históricos que ellos fueron transitando que no permitían esa lógica de discusión. ¿Pero qué quiere decir no permitían? Digo, fueron 30 tipos, no fueron 3 millones. ¿Por qué a los otros 2.799.990 sí pudieron? El MTP es un caso particular, pero aparte es una especie de desagregado de aquella historia. Pero en el caso de lo que fue las organizaciones insurreccionales, también vivieron un proceso de persecución que fue impidiendo esa lógica de discusión política más democrática, si se quiere, o no en este término de plantear las respuestas ya dadas, que se relaciona después con el militarismo también, que tuvo que ver con las organizaciones, los momentos históricos y los dirigentes que fueron perdiéndose y no perdiéndose, porque si no me parece que es como englobar toda la situación en un tipo de la perfaceta de lo que pasa en ese Pero momento. no, nuevamente yo te digo, o sea, el problema es que, o sea, uno no puede hablar de todo, ¿no? Entonces yo no estoy haciendo una historia de Montoneros y del PRTR, no estoy haciendo nada de eso. Estoy interrogando una cosa muy precisa, que es cómo situarnos frente a la responsabilidad. Ahí. Entonces, obviamente hay factores históricos, pero yo te diría, es del mismo modo que yo me niego absolutamente a entrar en los factores personales y psicológicos. Que hay gente, digo, tuve una entrevista antes y me decía, desde el punto de vista, pero las características psicológicas no me interesan, no me importa, digo, no sé si las hay o no las hay, pero no me parece que es lo relevante en este caso. En el caso de la historia, digo, obviamente hay una enorme relevancia de factores históricos, condiciones, etc. Pero, a ver, eso lo podemos decir ex post. Porque digo, la historia nunca te condena o te condiciona de manera tal que aquello que va a pasar es necesariamente lo que pasa. Cuando algo sucede, uno encuentra, como dicen los historiadores, son los mejores profetas del pasado, ¿no? Digo, cuando algo sucede, entonces uno busca las causas históricas. Pero yo no creo que haya en los asuntos humanos ni en los asuntos de los agrupamientos humanos una causalidad mecánica que nos permita explicar todo ni nada. Después, cuando las cosas suceden, uno trata de encontrar ligaciones causales, pero no más que eso. Entonces, la explicación por la historia, yo no la creo. Que la historia me ayude a entender, sí la creo. Te preguntaría más o menos, para ir cerrando, la relación de este tipo de pensamiento con lo político y con lo social. Porque lo que pasa es que en varios momentos del libro decís, bueno, a 30 años ya estamos en condiciones de pensar de otra manera. Bueno, yo lo pondría en duda, en el sentido que ese partido militar sigue existiendo, ciertos conceptos que vos vertís acá entran en diálogo con algunas de esas manifestaciones del partido militar, o volvamos al caso de la Sota, por decir. Entonces, ¿cómo lo pensás vos? Esta relación entre tu pensamiento y lo político. Absolutamente. Mira, yo una cosa que realmente querría evitar que suceda con mi libro es que entre en el terreno de la disputa K-anti-K. Lo que más lamento del momento en que aparece mi libro es que esto es muy probable que pueda suceder como tentación de ambos lados. Yo
digamos, no voy a hablar de mi posición política, pero yo para mis amigos K soy anti-K, para mis amigos anti-K soy K. Digamos, para que quede muy claro que me niego absolutamente a entrar en esa división. Y realmente lo peor que para mí podría pasarme con el libro es que quede establecido ahí. Luego, el riesgo de pensar, bueno, de eso hablamos antes, digo, uno escribe y después no tiene dominio sobre lo que escribe, escriba lo que escriba. Yo lo que nuevamente te puedo decir respecto de lo político, digamos, y de cómo entra lo que yo digo en la política, yo el modo que esperaría que entre en la política es tratando de romper transversalmente con los clichés de un lado y del otro. Eso es lo que más podría esperar. Sé que no va a suceder, no tengo demasiadas esperanzas, pero bueno, digo, por ahí en alguna gente y por ahí en la gente más joven de tu generación u otras, a veces tengo ese tipo de reacciones favorables. Yo antes que escribí un libro sobre Cuba, que se llama Silencio Cuba, que también es muy crítico. Tuve un diálogo con un chico que debe tener más o menos tu edad, librero de mi barrio, que cuando lo vio me dice, no se puede resolver la revolución cubana en 100 páginas. Entonces le dije, ¿vos leíste el libro? No. Le digo, ¿por qué no lo lees y después hablamos? Y lo leyó y me dijo, bueno, digo, ya cambié mi opinión, ya no diría lo mismo. ¿Entendés? Yo no quiero resolver la historia de la violencia en los 70 en 160 páginas, pero sí me encantaría que la gente no tenga una posición a priori, no, esto es K, esto es anti-K, sino que lea el libro y que le suscite preguntas, que le suscite interrogantes, y como te decía hoy, aunque vuelva a elegir las mismas respuestas, que sea porque están obligados a volver a pensar y a volver a elegirlas. Corrirnos de K anti-K, sino planteándonos directamente en la historia de los 70. Sí. ¿Te parece que hay una instancia que todavía no están vivos? El partido militar, ciertas reacciones desde ese lugar. Yo creo que el partido militar, como se decía el partido militar en los 70, gracias a los cielos, no. Decididamente el partido militar, tal como se decía el partido militar en los 70, era otra cosa. Que puede haber y que hay, si querés, una ideología favorable a los militares en los 70. Existe, y que se te diría, no me importa, me tiene sin cuidado, no es para ellos que yo escribo, ¿entendés? Entonces, lo que hagan ellos, bueno, yo me lo tendré que aguantar, ¿entendés? Yo siempre digo, cuando uno escribe, lo importante es decir, como dice Chati García, ¿para quién canto yo entonces? Yo sé para quién canto, yo canto para gente como vos y no para los militares. Entonces, yo no creo que lo que yo esté escribiendo acá tenga el menor peligro para la estabilidad democrática argentina, tenga el menor peligro para desarmar algo que yo creo que es absolutamente necesario mantener, que es la dureza del nunca más. Hay un punto, y yo creo que lo digo por ahí, sobre el cual, para mí, no habrá que volver nunca más para atrás, que es el nunca más. Ahora, yo no creo que mi libro, pueda ni debilitar eso ni nada. Lo que sí me gustaría es que la gente que, toma las verdades demasiado cristalizadas, que es la gente con la que a mí me interesa hablar. Con nosotros, me puede interesar hablar para entrevistarlos y para seguir pensando, pero no porque me interese especialmente entrar en diálogo con ellos. Entonces, yo sé que es complicado, pero te diría, estoy dispuesta a asumir esa complicación.